Les muestro una aplicación que analiza audios e identifica las notas y los acordes presentes en ellas. Las notas se muestran a modo de pianola, como se ve aquí abajo. Los colores rosados están asociados a teclas negras y los celestes a teclas blancas. La intensidad del color indica la confianza que la aplicación tiene en la presencia de la nota, lo que se puede interpretar también como su volumen. Veamos y escuchemos. Por cierto, esa era la introducción de la canción El día que me quieras de Agustín Lara, interpretada en la versión de Luis Miguel. Bueno, entonces pudieron ver que las barras estaban asociadas a las notas. A veces es un poco difícil de ver las notas con esa vista. Entonces incorporamos otra nueva vista en donde se muestra la nota instantánea en cada instante del tiempo como altura de la barra, como voy a mostrar. Entonces vean ahora la diferencia. Entonces, como pudieron ver, el volumen instantáneo de cada una de las notas se mostró como altura de la barra. Bien, una de las principales fortalezas de la aplicación, consideramos, es su capacidad de identificar acordes. No lo hace completamente de forma automática, desafortunadamente, pero lo que necesita de nosotros es poco. Solo necesita que le indiquemos el inicio y el final de cada uno de los acordes. Y eso es fácil hacerlo porque todo lo que tenemos que hacer es pulsar el teclado cuando empieza el acorde y soltarlo cuando termina, y volverlo a presionar cuando empieza el nuevo acorde y soltarlo cuando termina ese acorde. Suena difícil, pero no es muy fácil. Basta con escuchar la canción e ir presionando el teclado cada vez que escuchamos un nuevo acorde, que eso es usualmente cada 2 o 4 pulsos. Si la persona que lo va a usar es muy principiante y no sabe distinguir muy bien cuando hay un cambio de acorde, puede ir a la segura haciéndolo cada 2 o cada 4 pulsos, pero si la persona que lo usa tiene buen oído armónico, puede distinguir fácilmente cuando empieza un acorde. Ok, voy a hacerlo con esta canción. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente vista. En la siguiente vista lo que nos va a mostrar las barras no es el volumen instantáneo de cada una de las notas, sino el volumen a lo largo de todo el acorde. Veamos. Bueno, y espero que hayan apreciado ahí arriba los acordes que fueron identificados. Me parece que está bastante bien la identificación que hizo. Y pueden ver que los acordes son bastante complejos. Hay acordes con novena, aumentados con séptima, onceava. Vean este otro que complejo con treceava y onceava aumentada. Ok, lo siguiente que hace el acorde lo siguiente que hace la aplicación es permitirnos identificar la armadura. Esta canción está en la bemol, entonces si nosotros indicamos aquí que la canción está en la bemol o fa menor, entonces va a poner la armadura correspondiente y así se limpia bastante los bemoles y los sostenidos, se ve más limpia la pantalla. Además, esa armadura también es usada por el algoritmo de inferencia de acordes para escoger el nombre apropiado. Pueden ver que en este caso, como la armadura tiene muchos bemoles, los nombres de los acordes también tienen bemoles. Entonces normalmente no hay que ajustarlo, pero si uno ve que un acorde está mal, si usó bemoles y en realidad el nombre tenía sostenidos, entonces uno lo puede cambiar manualmente, le hace tapa acá y pueden ver ahí que aparece do sostenido en vez de re bemol. Eso se puede hacer con cualquier acorde. Bien, pero
Lo correcto era re bemol, así que pongámoslo ahí. Lo siguiente que podemos ver es que nos da distintas opciones para cada acorde. Usualmente nos da tres, los primeros tres, los que más se parecen al acorde. Escuchemos ese primer acorde. La nota más aguda es un fa y después pasa un mi bemol, pero también hay un do, así que definitivamente hay una séptima mayor ahí. Si presionamos el nombre del acorde, pueden ver que selecciona ese acorde con séptima mayor y muestra las notas en el teclado correspondientemente. Si ustedes consideran que además tiene novena, pues presionamos aquí en... Oh, perdón, le cambié el nombre nada más. Lo mantengo presionado y se pasa a abajo, que significa que es el acorde elegido, y entonces pueden ver que ahí ya apareció el mi bemol. Bien, ese acorde me parece que está bastante bien, no hay que hacerle nada más. Pasemos al que sigue. Ese en realidad es un do menor. Entonces hay dos cosas que podemos hacer. Una es seleccionarlo o bien ajustar el inicio o el final. Hagamos eso. Uno puede manualmente ajustar el inicio y el final de los acordes y se recomienda hacerlo porque normalmente cuando uno introduce los acordes la primera vez puede que presione un poquito antes o después el inicio o que suelte antes o después el final. Entonces vamos a corregirlo manualmente. Presionamos aquí el indicador del inicio del acorde y lo podemos mover. Pueden ver que aquí es donde empieza el do, entonces voy a soltarlo ahí y el final del acorde también voy a moverlo un poquito. Aunque ya no, pueden ver que con eso ya me pone el do menor 7 sin quinta porque no hay ningún sol presente como primera opción. Bien, pasemos al que sigue. Do aumentado, ¿sí? También de nuevo, si quieren ajustarlo mejor, mueven aquí el inicio a donde empiezan las notas del acorde y pueden bajar el final también. Vean que en ese caso solo está mostrando un acorde, quiere decir que la aplicación está segurísima que eso es un do aumentado con séptima. Vean ese qué acorde complejo, qué acorde más complejo, ¿no? Tiene un si bemol, tiene aquí la séptima que es un la bemol, un do, un mi, un sol que luego se convierte en la bemol. Eso sería un si bemol 13 con onceava aumentada. Ese en realidad debería ser un mi bemol 11, o sea, con séptima, novena, suspendido. Vamos a ver si ajustando el inicio y el final logramos ayudarle un poco a que reconozca el acorde correcto. Pueden ver ya ahí con solo que moví un poquito el inicio, seguramente tenía notas del acorde anterior. Quizás si muevo el final también ayuda. Entonces pueden ver que aparece mi bemol 11, luego mi bemol ya es un mi bemol mayor. La melodía pasó a sol, no escucha ningún si bemol, pero no importa. Y ahí tenemos re bemol, pero el bajo sigue en mi bemol. Podemos coger aquí la segunda opción, y entonces eso sería un mi bemol 7 suspendido. Ahí volvemos al mi bemol, el fa, bueno, podemos seleccionar acá mi bemol, suspendido 2 para que aparezca el fa. Y ahí, curiosamente, el bajo fue subiendo y ahí está haciendo un la bemol, entonces ya la aplicación lo reconoce como un re bemol con séptima y bajo en la bemol. ¿Ok? Entonces esos fueron los acordes reconocidos por la aplicación. Lo siguiente que les quiero mostrar es el asunto de los modos. Como pueden ver, esta canción tiene acordes bastante complejos, la escogí así a propósito. Si usted es una persona que apenas está empezando, que no conoce acordes tan complejos como este, lo que puede hacer es seleccionar otro modo. Vean que aquí estamos en modo avanzado. Entonces podemos pasar, por ejemplo, a modo básico y entonces va a simplificar los acordes, nos va a poner acordes más sencillos. En el modo básico lo que identifica o lo que reconoce son mayores, menores, aumentados, disminuidos y suspendidos y séptima de dominante. Como pueden ver aquí el do aumentado 7 es un acorde de séptima con dominante. También está el modo intermedio. El modo intermedio incorpora además acordes menores con séptima y acordes con séptima mayor. ¿Okay? Entonces hay para todos los niveles. Lo siguiente que podemos ver que ofrece la aplicación es la prestación de
de transportar el tono, de cambiar el tono. Okay, si por ejemplo esta canción que está en la bemol resulta que es muy alta o muy difícil de tocar para usted y quiere bajarla a sol mayor, entonces todo lo que tiene que hacer es hacer este gesto, movimiento hacia la izquierda. Pueden ver que el puntito negro se pasó del do donde estaba al si. Eso significa que hemos bajado medio tono y entonces ahora las notas corresponden al tono de sol mayor. El audio siempre va a seguirse tocando en el tono original, que es la bemol, pero entonces si usted tiene un teclado electrónico puede ponerle un transpose de -1 y, un transpose de +1 y entonces toca en sol mayor y suena en la bemol. Por supuesto, aquí deberíamos también cambiar la armadura y ponerla en sol mayor para ser consistentes. Ahí está, sol mayor. Bien, entonces ahí todos los acordes, como pueden ver, ahora están en el tono de sol mayor. Por último, les quiero mostrar la última prestación, que es cambiar la velocidad. Es útil para este tipo de aplicaciones cuando uno está aprendiendo poder cambiar la velocidad para tocarla inicialmente de forma lenta y después ir aumentando la velocidad. Pueden ver aquí un indicador del tempo del 100%. Eso significa que lo está tocando a la velocidad original, que en este caso creo que esta canción es como de 96 bits, pulsos por minuto. Digamos que queremos tocarla al 80% de la velocidad, pulso ahí, selecciono 80 y entonces ahora debería estarla tocando, qué sé yo, como a 79, 78 pulsos por segundo, por minuto. Bueno, y con eso concluyo la presentación de esta aplicación. Espero que haya sido de su agrado y tenemos la convicción de que esta aplicación va a ser muy útil y apreciada por músicos, tanto aficionados y profesionales, porque les va a ayudar mucho en el proceso de transcribir música. Gracias por su atención.